Buenos días de nuevo a todos y a todas y bienvenidos a esta segunda parte de esta jornada del curso Carlos V, Guerra y Paz a ambos lados del Atlántico, en este segundo bloque que hemos titulado Violencia y Paz en la conquista de nuevas tierras al otro lado del Atlántico, la problemática de la guerra justa. Tenemos en esta ocasión con nosotros al profesor César Chaparro Gómez, que es uno de los codirectores del curso. Él es catedrático de Filología Latina de la Universidad de Extremadura, cursó estudios de licenciatura y doctorado en la Universidad de Salamanca, obteniendo en ambos el premio extraordinario. Amplió sus estudios en las universidades de Múnich y París Sorbona IV y ha sido presidente de la Sociedad Española de Estudios Latinos y es en la actualidad director de la Revista de Estudios Latinos. Es autor de aproximadamente 150 trabajos de investigación entre artículos y libros que versan preferentemente sobre literatura visigótica, obras de Isidoro de Sevilla y el humanismo renacentista, Erasmo de Rotterdam y el Brocense, sobre Erasmo, sobre el que ya hemos hablado a lo largo de este curso y lo hemos citado varias veces. Actualmente, uno de sus ámbitos de investigación es el humanismo novohispánico, con especial atención a las técnicas de evangelización, y ha desempeñado diversos cargos de gestión en la Universidad de Extremadura. Ha sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras, secretario general de la universidad y rector magnífico de la misma entre 1991 y 1999. Cabe destacar también que en la etapa de su rectorado se creó, entre otros, el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, que el año pasado se fusionó con la Fundación Academia Europea de Yuste, dando lugar a la fundación que conocemos hoy, Europea e Iberoamericana de Yuste. Actualmente es, además, el director académico de nuestra fundación. César, muchísimas gracias por acompañarnos y la audiencia es toda tuya. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Tengo que pedir disculpas por no estar mucho tiempo, como siempre es mi deseo. Pero, en fin, el calendario universitario de los meses de julio ya es tremendo y los que tenemos que sufrir, ¿verdad?, pues se nos hace difícil compaginar ambas cosas. Bien. Empiezo, por tanto, mi intervención. A finales del mes de octubre de 1936, don Miguel de Unamuno, cesado de su cargo de rector y encerrado en su casa bajo vigilancia policial, escribía, comillas, y todo ello por haber dicho que vencer no es convencer, ni conquistar es convertir. Estas palabras del rector salmantino, que contraponen vencer y convencer, es decir, la fuerza bruta a la razón, y que traducen la voluntad, abro comillas de nuevo, traer una paz resultado no de la guerra y la violencia, sino del convencimiento y de la conversión, me sirven de adecuado prólogo para iniciar esta contribución, la difícil conciliación entre la conquista por la fuerza y la conversión por la persuasión, entre el Evangelio de la paz y la espada de la guerra. 4 siglos atrás, el jesuita José de Acosta, en el capítulo 1 del libro 2 de Procuranda Indorum Salute, titulado «Es difícil enseñar el modo de predicar el Evangelio a los indios», decía: «Dos cosas entre sí tan dispares como son Evangelio y guerra, difusión del Evangelio de la paz y extensión de la espada de la guerra, nuestra edad ha hallado modo de juntarlas y aún de hacerlas depender una de otra. Es verdad que la condición de los bárbaros en este nuevo mundo por lo común es tal que, como fieras, si no se les hace alguna fuerza, nunca llegarán a vestirse de la libertad y naturaleza de los hijos de Dios. Mas, por otra parte, la fe es don de Dios, no obra de hombres, y por su mismo ser tan libre, es absurdo querer arrancarla por la fuerza. Pues conciliar cosas entre sí tan contrarias, sigue diciendo Acosta, como violencia y libertad, y hacer que la inteligencia halle camino para unirlas y la industriosa caridad las torne coherentes, es obra que supera mis fuerzas e ingenio, pero el Señor enseñará a sus siervos, conforme a la divina sabiduría, el modo con que habrán de proceder para no admitir al banquete a los indignos, ni tampoco rechazar por bajos y rotos a los que la divina liberalidad llamó, aunque haya que hacerles alguna fuerza conveniente y empujarles con alguna voluntaria violencia». Terminan las comillas. Como he tenido ocasión de afirmar en ocasiones anteriores, un tema muy alejado de los contenidos de las retóricas clásicas tradicionales, como es el de la guerra y la violencia,
O mejor dicho, la actitud del predicador evangélico y, por ende, de los responsables eclesiásticos frente a la conquista y a la violencia para con los receptores del mensaje evangélico es tratado con cierta asiduidad en las llamadas retóricas exiliadas o desplazadas y en los itinerarios o manuales misioneros, auténticas guías de iniciación para los noveles evangelizadores. Los cronistas e historiadores de India, especialmente franciscanos, nos relatan de forma minuciosa la forma en que fue introducida la fe cristiana entre los indígenas y las dificultades que encontraron los primeros misioneros. Nos relatan igualmente la existencia entre los indígenas de ritos, prácticas, sacrificios, hechiceros y ministros del culto, templos, dioses, ídolos, supersticiones y creencias. Todo ello nos demuestra que los evangelizadores se encontraron con una estructura religiosa prehispánica fuertemente arraigada entre los indígenas. Si se tiene en cuenta, además, que la predicación de la fe cristiana en Indias era prácticamente una de las pocas cuestiones sobre la que había unanimidad en cuanto que era el motivo justificador y legitimador de la presencia hispana en tierras americanas, fácilmente pueden imaginarse los conflictos de todo tipo que el choque entre ambas realidades, las religiones indígenas frente a la predicación de la fe cristiana, iban a producirse. Una cascada de dudas y de preguntas se producirían en esos momentos. ¿Se podía imponer a los indígenas la conversión al cristianismo? ¿Se debían tolerar las prácticas religiosas precristianas? ¿Cómo se debía realizar la predicación cristiana? ¿Debería realizarse utilizando la vía pacífica o la protección armada de los misioneros? ¿Hasta dónde era lícito coaccionar a los indígenas para que estos se convirtieran al cristianismo? Y para resaltar una mayor complejidad en la problemática y dificultad a la hora de responder a esas preguntas, hay que señalar que esta cuestión no tenía solo consecuencias meramente eclesiales o religiosas, sino que por mor de los principios religioso-políticos de la vieja cristiandad medieval tenía claras repercusiones político-sociales. Hubo en Nueva España, como la hubo en la península, una profunda preocupación por los problemas que suscitaba una ética de la conquista, por hacer compatible la política de gobierno con la responsabilidad moral que dicha guerra implicaba. Teólogos, juristas, misioneros, prelados de las órdenes religiosas y obispos se pronunciaron sobre la justicia o injusticia de una guerra cuyas causas y gravísimos efectos tenían vivamente ante sus ojos, con ventaja sobre sus compañeros de la península, que al otro lado del océano debatían sobre la ética de la guerra de conquista, fiados de relaciones e informes más o menos parciales que les llegaban de informantes también interesados en ganar para sus propios fines el apoyo autorizado de los letrados. En las Indias surgieron las primeras denuncias sobre, comillas, las detestables guerras que se hacen a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas. De allí partían los informes y los testigos que, con sus relaciones verbales sobre la destrucción de dichas tierras, ponían temores en el alma del mismo emperador don Carlos. Los enjuiciamientos contra las conquistas, formulados sobre todo por religiosos de las órdenes franciscana y dominica, producían entre conquistadores y misioneros en las mismas tierras americanas una creciente separación y ruptura entre guerra y evangelización. Y al pasar los enjuiciamientos a España dieron lugar a la famosa duda indiana sobre la ética de la conquista y a la decisión del emperador de revisar su política, comenzando por una inspección al Consejo de Indias y mandando convocar una junta extraordinaria de teólogos, la de Valladolid, sobre los asuntos de las Indias para tomar parecer sobre los remedios a los males denunciados. Sin embargo, el planteamiento del problema de la guerra que se hacía en la península difería en varios aspectos del que se hará en Nueva España. La primera diferencia atañe al objeto mismo del debate. Mientras que en España se desarrollaba la gran polémica sobre la ética de la conquista, en las Indias las denuncias y demandas tienen como blanco esencial no tanto la cuestión de los justos títulos de la conquista, sino la de los métodos de implantación de la fe cristiana y del modo de sujetar al dominio de la corona las naciones pacíficas del Nuevo Mundo. El segundo aspecto diferente consiste en que el debate en las Indias se produce mayormente en el área extrauniversitaria, aunque varios de sus autores alternan el oficio pastoral
con la docencia en los claustros conventuales. En España, en cambio, el debate sobre la ética de la conquista ocupa un lugar en la península eminente en las cátedras de Derecho y Teología en las universidades, especialmente en la de Salamanca, donde los grandes maestros aplican la doctrina jurídica de la tradición medieval a una realidad política concreta, abordando los problemas de su época como los fundamentos del dominio de los reyes de Castilla sobre el Nuevo Mundo y la ética de la conquista americana. Una tercera diferencia es que el debate sobre la moralidad de la guerra alcanza en Nueva España un nivel que no se conoció en la España peninsular, y es el haber comprometido a la Iglesia hasta tal punto que el problema se convirtiera en asunto tratado por el magisterio eclesiástico a su más alto nivel regional, a saber, en las sesiones del Concilio III Provincial Mexicano, celebrado en 1585 en plena guerra chichimeca. Mientras los maestros de Alcalá o Salamanca disertaban acerca de la ética de la conquista, estableciendo hipótesis que difícilmente pueden comprobar a través de los informes confusos o contradictorios que les llegan, los teólogos misioneros y funcionarios virreinales tienen ante los ojos una realidad palpable que irrumpe con la sorpresa del mundo indígena y que les obliga a plantearse, a la luz de la fe cristiana y de la ciencia teológico-jurídica, cuestiones candentes que rebasan las hipótesis y que están pidiendo un nuevo desarrollo de la doctrina tradicional sobre la justificación de la guerra. No obstante lo dicho, el pensamiento sobre la ética de la guerra como remedio a las rebeliones indígenas tiene en América como base y antecedente la doctrina de los autores que en España desarrollan un proceso doctrinal que enjuiciaba la guerra de conquista al paso que iba definiendo los alcances del derecho de gentes. Discípulos de Salamanca fueron muchos de los letrados que en las Indias expresaron su parecer sobre la guerra, y hay que decir además que al Nuevo Mundo pasaron no solamente las doctrinas reinantes en el momento del descubrimiento y la conquista, obligadamente medievales mayormente, sino también los influjos renovadores del humanismo renacentista. Los letrados y misioneros que fueron a esas nuevas tierras recibieron ya en España una formación jurídica y teológica en la que se vierte la tradición política medieval, pero también se inserta ya la renovación teológica de las grandes universidades españolas, esencialmente Alcalá y Salamanca. Entre estos hombres hay misioneros, oidores, catedráticos, obispos y aún soldados, y cada uno en su medida ha recibido, además de su formación académica, el poderoso influjo de su nueva tierra y se les ha impreso en el alma la realidad de la vida americana y la fuerza de los procesos históricos tan complejos como este de la guerra, la pacificación y la conversión de los indígenas. Pues bien, en este largo proceso de definición de la postura que van adquiriendo teólogos, juristas, misioneros u obispos, nos encontramos con un largo recorrido que se inicia con la Junta Eclesiástica de 1531, aunque denuncias las hubo con anterioridad, y que se va desarrollando con avances, contradicciones, retrocesos y nuevos adelantos a lo largo del siglo XVI, con sentido de compromiso moral, pero también de proyecto evangelizador y político sobre los territorios de Nueva España. Destacaré, por tanto, tan solo algunos hitos en personajes y hechos de este interminable recorrido. No hay que olvidar, por otra parte, que un aspecto igualmente importante es el que los memoriales que denuncian el error en la estrategia de la represión armada insisten en que las autoridades necesitan conocer más y mejor la naturaleza de los indígenas para acabar con la guerra, pero no con los indígenas. De hecho, junto al manual de retórica para los misioneros hay siempre otro, aparte o inserto en él, que trata de la naturaleza de los receptores del mensaje. Sobre esto volveré al final. Tras la denuncia de la explotación de los indios hecha en el sermón de Fray Antonio Montesinos el primer domingo de Adviento en la ciudad de Santo Domingo, de la isla española, y a partir de la carta del rey Fernando el Católico, el gobernador de aquella isla, la situación denunciada fue dando lugar a una serie de acciones y cuestionamientos que constituyen los ojos en torno a los cuales gira el debate sobre la ética de la conquista. Así, en España, muchos justificaron la conquista: Matías de Paz, Juan López de Palacios Rubio, Alonso de Loaísa, Miguel de Salamanca, y por distintas causas: las violaciones de los indios al derecho natural, la donación pontificia de Alejandro VI, la infidelidad de los indios. Hasta se echa mano de la analogía con la conquista de Jericó, hecha por Josué después de haber requerido a sus habitantes para que se la entregaran.
Otros, los menos, Juan de Quevedo, Bartolomé de las Casas, niegan justificación moral a la guerra, a la ocupación del territorio, a la esclavitud y a las encomiendas, aunque reconocen el legítimo título de los reyes católicos al supremo dominio sobre las Indias. No puedo detenerme, como he dicho, en cada uno de los hitos que marcan este íter dialéctico. En 1542, el emperador Carlos respondía a las reiteradas demandas de un trato más humano a los indios, sus vasallos, y promulgaba las famosas leyes nuevas que regulaban lo que se debía hacer en el futuro en materia de descubrimiento y colonizaciones. Con las leyes nuevas llegó el nuevo obispo de Chiapas, Fray Bartolomé, a su diócesis en 1545 y de inmediato, como todos sabemos, se impuso la tarea de hacerlas cumplir contra la oposición de encomendederos, vecinos y autoridades. Las Casas deja su diócesis de Chiapas y viaja a España, a donde llega en junio de 1547. Y desde su llegada hasta 1549, como supongo que se habrá tratado y lo saben, se enfrenta en ese combate dialéctico con el cronista imperial Juan Ginés de Sepúlveda. El duelo de Las Casas-Sepúlveda tuvo como marco esencial la Junta de Valladolid, convocada por el emperador para que ambos contendientes fueran escuchados por un escogido jurado compuesto por sus consejeros en el Consejo de Indias. La polarización de las proposiciones de uno y otro contendiente en su visión extrema apuntaban no solo al lado pragmático de los medios, sino a uno más filosófico, el de los fines de la política española. Para Las Casas, el fin de la presencia española en las Indias era únicamente la evangelización. La conquista era un medio y malo, y non facienda sunt mala ut veniam bona, no hay que hacer el mal para que venga el bien. A Sepúlveda le quedaba el papel de defensor de los medios, aún malos, cuando conducen a un buen fin. En realidad, las tesis no eran tan simples, pero Las Casas juega el papel de defensor de los indios y Sepúlveda el de abogado de la conquista y de la ocupación de los indios. No voy a entrar, aunque está aquí, cuando se publique, pues ya lo verán, las premisas que utilizaba Las Casas y las que contraponía, ¿verdad?, a ese fiscal de la corona, como se le llama, Juan Ginés de Sepúlveda, como abogado de la legitimidad y de la conquista de esto. El duelo de Las Casas-Sepúlveda cerraba dialécticamente aquel ciclo de la primera conquista de Indias. La concepción teocrática de la justicia colonial entró en crisis definitivamente, y el balance ético-teológico que hacía Las Casas de la conquista llevada hasta entonces implicaba una drástica descalificación de conquistadores y encomendederos, pero salvaba a la corona sobre la base de que todos los abusos perpetrados en India habían sobrevenido sin su autorización y contra las leyes e instrucciones dictadas por ella. Con todo ello, la posición de Las Casas se ubicaba más en el terreno jurídico, y fue Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca las que tendrán el mérito de denunciar la insuficiencia de esa posición jurídica y hacer avanzar el cuestionamiento de la conquista al terreno más firme de la reflexión teológica. Para sopesar la influencia de Vitoria y también sus limitaciones en el enjuiciamiento de la guerra emprendida en Nueva España, es indispensable analizar qué conquista y qué guerra tiene en mente Vitoria al desarrollar sus planteamientos críticos. En primer lugar, hay que recordar que Vitoria, desde su cátedra de Salamanca, toma una posición crítica ante la conquista del Perú. Las atrocidades de esta guerra, comillas que no entiendo, y que le hiela la sangre en el cuerpo inventándolas, le lleva a dudar de la justicia de esa guerra. Por lo tanto, el objeto de su cuestionamiento no es el derecho del emperador a la conquista y posesión de las Indias, sino la justicia de la guerra que se hace en el Perú. Vitoria no parece cuestionar el fondo de la legitimidad. Sin embargo, sí se plantea una duda real, no solo especulativa o metodológica, sobre la legitimidad y licitud de ciertas conquistas, y de las que llegan noticias de asesinatos, robos y abusos crueles contra hombres inocentes y pacíficos de tal gravedad que esos excesos no pueden ser juzgados solo por juristas, sino que deben ser examinados por teólogos. Los juristas discurren y resuelven a la luz del derecho positivo solamente. Sin embargo, hay aspectos que atañen al foro de la conciencia y solo pueden ser cabalmente tratados a la luz de la moral. En realidad, en todo problema político subyace, según él, un problema teológico. De ahí que Vitoria emprenda una revisión para aclarar la licitud de ciertas guerras emprendidas contra los indios,
la licitud de ciertos métodos de evangelización ensayados contra los infieles y la licitud de ciertas formas de apropiación y sometimiento que se han usado en la política de Indias. Su tesis se articula sobre 3 principios clave: el derecho fundamental de los indios a ser hombres y ser tratados como seres libres, el derecho fundamental de los pueblos a tener y defender su propia soberanía y el derecho fundamental del orbe a hacer y colaborar en el bien de la paz y solidaridad internacional. Y a partir de esas 3 coordenadas fijó y valoró Vitoria los derechos y deberes de la corona española para intervenir y permanecer en las Indias. Los deberes de restitución y de gobierno colonial fueron las conclusiones definitivas de su alternativa. A partir de Francisco de Vitoria se produce, pues, un cambio profundo en los principios establecidos para fundamentar la guerra. Lo verdaderamente nuevo es el fundamento. Vitoria no funda la justicia de la conquista en la infidelidad, que privaba del dominio público, tampoco la funda en la jurisdicción temporal sobre el universo del Papa, y tampoco le sirve de fundamento el nuevo principio de evangelización y la condición servil de los naturales. El fundamento para Vitoria es el derecho natural y de gentes con sus amplias virtualidades. Este fundamento vale como medio argumentativo para siempre y será la cantera que ofrece Vitoria a sus discípulos para que precisen y completen sus teorías. El magisterio de Vitoria en la cátedra de Salamanca se extiende desde 1526 hasta poco antes de la muerte, en 1546. Los manuscritos de sus disertaciones corrían de mano en mano de sus discípulos, a falta de impresos a los que Vitoria no mostró particular inclinación. Fue, pues, la huella en la formación de los discípulos aventajados, como es el caso de Fray Alonso de la Veracruz, del que hablaré un poquito más tarde, la que trascendió a otros ámbitos universitarios y políticos de la Nueva España. Las cuestiones tratadas directamente en las escuelas españolas se ventilaban en las Indias, se contrastaban con la realidad y se devolvían a España con nuevas reflexiones y en más de una ocasión con inquietantes repercusiones nacidas de la aplicación de la doctrina a la vida indiana. Este mutuo influjo de las corrientes del pensamiento político-teológico de las Indias a España y viceversa tendrá importantes manifestaciones en Nueva España. De hecho, la segunda generación de maestros de teología y de derecho canónico y civil en la Universidad de Salamanca alcanzó una influencia quizás mayor que la que tuvo el mismo Vitoria, a juzgar por la frecuencia con que son citados en los tratados y pareceres de autores novohispanos y por la mayor difusión de sus obras impresas, lo que es un termómetro de la autoridad de que gozaron entre los letrados de las Indias. En esta generación están Domingo de Soto, Melchor Cano o Diego de Covarrubias. Y en la misma línea de Vitoria, los maestros salmantinos de la segunda generación empiezan por reconocer las consabidas 3 condiciones que se han de dar para que una guerra sea justa: que sea justa la causa de la guerra, que se haga con la autorización del príncipe y que sea recta la intención de los beligerantes. Estos autores se interesaron ampliamente por los asuntos de América, de donde les llegaban cada día informes directos de una guerra cuya justificación inquietaba cada vez más las conciencias de prelados, misioneros y gobernantes, y de una esclavitud que ponía en entredicho el espíritu cristiano de dichos gobernantes. Este acercamiento al problema indiano, que se hace ya acuciante por la experiencia vivida de tantos testigos directos que vienen a informar, es una nota característica de esta segunda generación salmantina. Los informes directos que llegan a los maestros de esta segunda generación de Salamanca sobre los abusos de los conquistadores y encomendederos y sobre la injusticia de las guerras y la esclavitud de que hacen víctima a la población indígena pesan sobre la conciencia de estos teólogos y los llevan a tratar de resolver el problema humano, es decir, a defender los derechos de los indios, a reorientar las formas de la evangelización y a proponer una política nueva que deseche la guerra y abra el camino a una sociedad indiana de convivencia pacífica entre indios y españoles. Fray Alonso de la Veracruz constituye quizás el más alto exponente del pensamiento novohispano sobre el derecho a la propiedad de los indígenas y la cuestión de la justicia o injusticia de la guerra a los naturales del Nuevo Mundo. La contribución de este evangelizador no se limita a un parecer, sino que se extiende a un tratamiento académico de las cuestiones que aborda.
El resto de los pareceres tuvieron sobre todo un fin práctico de consulta, procedían del campo político o pastoral y, en general, se originaron en el área extrauniversitaria. En cambio, la obra doctrinal de Fray Alonso constituye el primer trabajo académico mexicano sobre la cuestión de la guerra a los indios, fruto de su magisterio en la naciente Universidad de México y comprometido con asuntos que incidían profundamente en la realidad social novohispana. La obra doctrinal veracruciana se reconoce así como la contribución científica más importante que partió del Nuevo Mundo al debate de la ética de la conquista que ocupaba los foros de las universidades españolas, especialmente de la Escuela de Salamanca, donde él se formó como aventajado discípulo de Francisco de Vitoria. Su pensamiento al respecto se recoge en la relectio titulada De Dominio Infidelium et Jure Belli, pronunciada, al parecer, en la apertura de su curso de teología de 1553-54 en la Cátedra de Santo Tomás. Este tratado, perdido durante 4 siglos, se produce cuando de España llegaban noticias de la encendida polémica entablada en torno a la justificación de la conquista entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Por otra parte, en Nueva España se vivía un clima de confrontación entre quienes proclamaban los abusos cometidos por encomendederos y tratantes y estos mismos, y es en este contexto de tensiones y de bandos contrapuestos cuando el nuevo profesor de teología de la Universidad Mexicana decide abordar el tema de la encomienda con su compleja problemática y la cuestión misma de la legitimidad de la conquista y de los bienes acumulados por los conquistadores, con el fin de arrojar una nueva luz sobre dichos tópicos. La intención del curso, buscar una convivencia pacífica de ambas repúblicas, de indios y de españoles, y regida por el orden justo del derecho de gentes, se manifiesta en el lema que encabeza el tratado con las palabras de Cristo: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». El solo planteamiento de los temas del tratado realza la autoridad moral del maestro Agustino y su independencia intelectual frente al poder del Estado y de la misma jerarquía eclesiástica. Fray Alonso mantuvo tanto en su cátedra como en su ministerio religioso una plena libertad evangélica, aún bajo las fuertes presiones de los obispos de México y de Michoacán, que derivaron en denuncias ante el Consejo de Indias y en la confiscación de algunas de sus obras, como el Tratado sobre los Diezmos. En cuanto al contenido del Tratado de Dominio Infidelium et Justo Bello, es preciso subrayar la correspondencia de los problemas tratados con las cuestiones que se habían suscitado y estaban todavía sobre el tapete en las juntas eclesiásticas de México y en los pareceres que la corona solicitaba para atender a las graves necesidades de la vida social en las Indias. Cuestiones estas que abarcaban el derecho de la propiedad pública y privada de los naturales, privilegios y obligaciones de los encomenderos y, en último término, descansaban en un problema de fondo que era la legitimidad del dominio imperial sobre el Nuevo Mundo. Son las famosas 11 cuestiones divididas en esas 2 partes del tratado. Lo que constituye la parte más valiosa de su cátedra, aquí desarrollada, es el estudio de aspectos políticos y jurídicos como la distinción entre el poder de jurisdicción que pertenece al gobernante y el poder de propiedad que pertenece a los gobernados, la diferencia entre el dominio privado y dominio público, la preeminencia del bien común sobre el particular, la responsabilidad y función social de la propiedad privada, la exigencia del apego al derecho y a la moral de los gobernantes, la responsabilidad moral y el deber de restitución de los poseedores injustos de bienes de los indígenas y, en el ámbito internacional, la equiparación en lo político de los reinos indios a los reinos de Castilla, así como la posibilidad de una confederación de señoríos indios permaneciendo en manos de sus legítimos señores naturales que gobernaran bajo el dominio imperial español. Como conclusión de todo, el maestro Agustino afirma que la propagación de la fe, como Cristo mandó, ha de ser sin armas y con mansedumbre, ni por razón de la infidelidad, ni por el pretendido señorío del emperador sobre todo el mundo, hay causa justa para mover a la guerra a las naciones del nuevo orbe. Sin embargo, el que tiene autoridad para hacerlo podrá decidir sobre el empleo de medios severos, a palabras o a palos, dice él, usando un lenguaje ya no jurídico, sino lúdico, y un juego de palabras, como concediendo que cuando no bastasen las solas palabras, sirviesen también los azotes. La máxima de la vieja disciplina, ut quando non posset solum verbis et verberius, es decir, la letra con sangre entra. Fray Alonso es el primero en someter a una crítica rigurosa
los posibles motivos que entre los juristas y teólogos de su tiempo solían aducirse como causa justa de guerra a los indios. Aunque se trata de una exposición teórica, su crítica a la ética de la conquista desciende en múltiples casos al terreno de la experiencia para pasar de las hipótesis a las tesis. Sus principios doctrinales pueden ser aplicados a esas empresas bélicas y, de hecho, serán aplicados por algunos religiosos a la famosa guerra contra los chichimecas y a la conquista de las Filipinas. Sin olvidar que el tema formal de este tratado abarca principalmente dos grandes cuestiones: la del derecho de gobierno y de propiedad de los indios y la de los títulos legítimos o causas justas para hacerles la guerra de parte de los españoles. Por eso es importante subrayar que la atención del maestro se dirige con especial interés al derecho agrario y a los que ahora se llaman derechos humanos de los naturales. Fray Alonso de la Veracruz reserva un sitio privilegiado a la evangelización en todo su tratado. Para él, como para otros autores críticos de la conquista, la predicación de la fe católica es la condición fundamental de la donación pontificia al emperador y el objetivo máximo de la empresa hispana en el Nuevo Mundo. La tarea misional es el mayor compromiso del rey católico y de sus súbditos al entrar en el nuevo orbe. Por eso, pero también, es gravísima la obligación de los pregoneros de la fe, que no se cumple sino con una suficiente predicación del Evangelio, suficiencia que equivalga moralmente al principio compelle intrare, es decir, oblígalos a entrar, de la parábola evangélica, lo cual implicaba una adecuada presentación del mensaje de manera inteligible, o sea, en la propia lengua de los naturales, sin intérprete, y confirmada con el inexcusable testimonio de la vida ejemplar por parte de los mismos predicadores. La libertad espiritual y la conciencia profesional de estos primeros maestros teólogos transterrados a la Nueva España como Fray Alonso de la Veracruz les permite iluminar con la luz de la más sana tradición escolástica la realidad del Nuevo Mundo y aplicar la doctrina a la vida gracias a su propia experiencia personal. Esto constituye una aportación propia, una contribución del magisterio naciente de la nueva Iglesia indiana al estudio rejuvenecido de las universidades españolas. Avanzando algo en el tiempo, dos tratados jurídicos sobre la guerra, en concreto contra los chichimecas, se producen en Nueva España con relativa importancia y con ocasión de las juntas teológicas convocadas por el virrey don Martín Enríquez. El primero es el escrito por el franciscano Juan Focher y el segundo es el redactado por el agustino fray Guillermo de Santa María, este último conocido como Guerra de los Chichimecas. Voy a hablar tan solo algo del primero, ya que Focher fue maestro de Diego Valadez, este evangelizador franciscano, natural de Barcarrota, aquí en Extremadura, y autor con este último del Itinerarium Catholicum, ese itinerario que yo decía al principio, que eran verdaderos manuales predicatorios para cualquier evangelizador de los nuevos pueblos. El parecer de fray Juan Focher sobre la justificación de la guerra contra los indígenas, en gran parte, como digo, reflejado posteriormente en el Itinerarium, revela las características de estos breves tratados que se producen en las Indias en respuesta a las perentorias necesidades de elucidación de los casos que se ofrecen a esta nueva Iglesia en los complejos campos de su fundación. En él, este franciscano recoge el voto unánime de los teólogos, incluido él mismo, reunidos en la consulta hecha por el virrey en el año 1570, declarando que, comillas, el virrey no solo puede lícitamente, sino que debe obligatoriamente por su oficio emprender la guerra para resistir y poner remedio a los asaltos de los chichimecas. Tal actitud denota claramente que la atención general de la población, incluidos los religiosos, está dirigida más a los efectos dañosos de los asaltos chichimecas que a las causas que han provocado su insurrección. Pero ¿por qué Focher, franciscano, no lo olvidemos, se inclinó con los demás tan abiertamente a declarar que el gobierno virreinal no solo podía, sino que debía hacer la guerra a los chichimecas? La explicación parece hallarse en las circunstancias concretas, como siempre, en que se pedía el parecer de los teólogos. En efecto, la consulta que propone el virrey se hace sobre un supuesto concreto, a saber que, comillas, ha tantos años que de los chichimecas, guainares y guaychichiles reciben tantos daños y muertes, así españoles como indios, con tantos y tan diversos géneros de crueldades y robos tan continuos de sus haciendas y ganados, no teniendo seguridad de andar por los caminos
ni vivir en sus casas ni haciendas. Todo ello supone que se dan, por tanto, dos causas. Una, los continuos asaltos, muertes y robos causados por los indígenas, y otra, la inseguridad existente en los caminos. Ambas cosas son causas suficientemente evidentes para justificar una acción armada contra los salteadores como delincuentes comunes. Además, Faucher, como otros religiosos, seguramente habría sentido en el alma la muerte violenta de algunos de sus hermanos misioneros a manos de los indios de guerra, y esto también debió pesar en su ánimo al aprobar la intervención armada del gobierno virreinal. El propio Diego Valadez experimentó en carne propia los estragos de los chichimecas y nos refiere que estuvo a punto de morir perdiendo casi toda su biblioteca. Por lo demás, dicho parecer unánime recomendaba, no obstante, que al acudir a las armas para quitar los daños de los indios y allanar los caminos, esto se hiciese con el menos daño que se pudiese. En suma, no se trató de ninguna manera de aprobar una guerra de exterminio, sino de un justo castigo a los delincuentes. De hecho, el Tratado de Faucher se denominaba de justa delinquentium punitione, del castigo, ¿verdad?, del justo castigo a los delincuentes. Quizás para la justificación de la opinión y actitud de Faucher y de los demás teólogos condescendientes a esa persecución e incluso esclavitud de los indios chichimecas, habría que tener en mente que esa era la política generalizada en esos mismos años en España. En la península, con ocasión de la represión de la rebelión de las Alpujarras, 1568-1571, en el antiguo reino de Granada, donde miles de moriscos cautivos en la guerra estaban siendo dados como esclavos a los soldados españoles que al mando de don Juan de Austria sofocaban la insurrección. Centrándonos en el itinerarium de Juan Faucher, este consta de tres partes. En la primera se trata todo lo relacionado con el cometido personal del misionero. Necesita vocación e idoneidad y que constituye el planteamiento de los principios fundamentales de la ciencia misional. Posteriormente, Faucher trata el tema de los diversos modos de evangelizar, que son la segunda parte y la más importante. Y ahí, en principio, debería terminar el tratado, pero sin embargo el franciscano compone una tercera parte, en principio innecesaria, en la que se da a conocer la postura que debían adoptar los predicadores en cuestiones que propiamente no eran de su incumbencia, pero que entrañaban un aspecto religioso imposible de eludir. Y entre esas cuestiones o problemas se encuentra específicamente el de la guerra a los indios. Faucher trata ese tema de una manera peculiar. En primer lugar, el franciscano es uno de los pocos, tal vez el único si se le considera bajo el aspecto de la importancia y claridad con que resuelve la cuestión, que deduce la cruda consecuencia de que si existían causas justas para hacer la guerra a los indios, el príncipe estaba obligado a declararla observando en ella la conducta debida. Con esa afirmación tan extensa y múltiplemente razonada por la grave situación producida por los chichimecas, Faucher no solo se aparta de aquellos que consideraban injusta toda guerra hecha a los indios, sino que exprime del presupuesto una deducción a la que no suelen llegar los autores que, al igual que él, justificaban la guerra. La segunda característica de estos pasajes consiste en la manera de exponer los tres requisitos necesarios para poder declarar lícita una guerra: autoridad del príncipe, justa causa e intención recta. La atención que presta a la necesidad de que existiera causa justa, tema de vital importancia entonces, es mínima si se compara con la que dedica a la necesaria autoridad del príncipe y a la intención recta. Aún más, coloca una de las causas en el derecho de gentes, basándose sorprendentemente en solo la autoridad de San Agustín, sin razonar más los fundamentos y como si considerara obvia esta causa. El mérito de Faucher, y especialmente el de su itinerario, es el haber sido este último el primer tratado misional que se produce para guía de los noveles evangelizadores, que desde su publicación en Sevilla, puerto de embarque a las Indias, fue empleado por los misioneros que venían a Nueva España como manual de iniciación en los problemas diversos y complejos que enfrentaban a la Iglesia indiana. Esta primera formulación en India de los principios teóricos de las misiones es un fruto de la reflexión sobre los fundamentos teológicos de la evangelización y además un manual de aplicación práctica, fruto de la propia experiencia del autor y de las órdenes misioneras de las Indias que se pone al servicio de los noveles apóstoles. Dije al principio que un aspecto igualmente importante era el de la insistencia en que las autoridades necesitaban conocer la naturaleza de los indígenas para acabar con la guerra y no con ellos.
En este sentido, la original publicación en un único volumen del De Procuranda Indorum Salute y el de Natura Novi Orbis, que posteriormente dará lugar a su historia natural y moral de las Indias, clarifica el proyecto evangelizador del jesuita José de Acosta, al que cité al principio, al reconocer que una exacta comprensión de las tierras y de los pueblos del Nuevo Mundo, al fin y al cabo, conocimiento del receptor del mensaje, de sus coordenadas físicas y temporales, era inseparable de la labor misionera de conversión y persuasión. José de Acosta cifra la mayor dificultad en el ejercicio del ministerio de salvación de los indios en la falta de información sobre ellos, principalmente porque los pueblos indígenas son innumerables y muy distintos entre sí, y a todos ellos hay que proporcionarles una común doctrina. Partiendo, pues, de la diversidad de los pueblos, Acosta, para no creer en la creencia de la uniformidad de las gentes y de las costumbres, presenta una clasificación tripartita de los por él llamados bárbaros, que viven en las distintas partes del mundo de acuerdo con su capacidad o nivel de alfabetización. Los posibles métodos, por tanto, de persuasión y de conversión, de evangelización al fin y al cabo, han de estar, como es lógico, directamente ligados a la clase y naturaleza de esos bárbaros a los que ha de ser aplicados. Y así hay tres métodos de evangelización según él. El primero de ellos es el que en su tiempo aplicaron los discípulos de Cristo, quienes, fiados de su palabra, ejercieron una persuasión pacífica sin la asistencia de la intervención militar. El segundo, en el que Acosta desarrolla su teoría retórica, es el dirigido a mexicanos y a incas, que son pueblos formados con una indudable cultura. Y es en el método apropiado para la tercera clase de bárbaros en el que Acosta nos habla del tema de la violencia y de la guerra, en una combinación de persuasión pacífica y de coacción militar. Y estas son sus palabras. A todos estos, dice él, que apenas son hombres o son hombres a medias, conviene enseñarles que aprendan a ser hombres e instruirles como niños. Y si atrayéndolos con halagos se dejan voluntariamente enseñar, mejor sería. Mas si resisten, no por eso hay que abandonarlos, sino que si se rebelan contra su bien y salvación y se enfurecen contra quienes serán sus médicos y maestros, hay que contenerlos con fuerza y poder convenientes y obligarles a que dejen la selva y se reúnan en poblaciones y aún contra su voluntad, en cierto modo, hacerles fuerza para que entren en el reino de los cielos. Es en este contexto, como hemos dicho anteriormente, en el que Acosta dedica 8 capítulos, nada más y nada menos, del libro segundo del De Procuranda Indorum Salute, su manual retórico, al tema de la guerra, tema inexistente en el andamiaje retórico anterior, y empezando su reflexión con lo difícil que resultaba, como he dicho anteriormente, compaginar evangelio y violencia, persuasión y guerra. Y termino. Los evangelizadores y predicadores del mensaje cristiano a los pueblos extraños del otro lado del océano perseguían la conversión de los indígenas a la fe en Cristo y para ello utilizaron en principio las técnicas persuasivas que el andamiaje retórico de largo recorrido en el mundo occidental les ofrecía. Pero a ellas añadieron los elementos característicos que dicha predicación requería: conocimiento de la naturaleza de los indígenas, estrategias retóricas de los propios nativos, etcétera, etcétera. Pero en muchas ocasiones, para llevar a cabo la necesaria persuasión, antesala de la conversión, era indispensable la pacificación de aquellas tierras. Y se establecía de esa manera, tal y como aparece en manuales retóricos de esta índole, una estrecha relación entre la conversión, a la que se llega mediante la persuasión, pero habiendo logrado previamente la pacificación, cosa esta última que requería en ocasiones la utilización de forma más o menos razonada de la violencia. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Chaparro. Una intervención que, sin duda, se alinea muy bien con la intervención del profesor también Sánchez Salor, digamos que complementa y sigue la misma línea de actuación en la búsqueda de esa difícil binomio, como ha expuesto en el título de su intervención, entre lo que es la conciliación de la conquista y la evangelización del Nuevo Mundo, entre lo que es la persuasión y el uso de la violencia.
Llega el turno de preguntas, de cuestiones. Si alguna quedó antes en el aire, quizás también pueda ligarse con la intervención del profesor César Chaparro, con lo cual es vuestro turno a la hora de hacer preguntas. Sabemos que el tema es complejo. Sí, sí. No deja de ser profundo también. A mí se me ocurre una pregunta que me he venido planteando, porque también lo mencionó el profesor Sánchez Alós, ¿no? Cuando se habla de esas tres condiciones para la guerra justa o para aplicar, ¿cómo se llegaba a definir? ¿Había alguna comisión, algún comité? ¿Quién se encargaba al final de decidir hay que ir a la guerra porque se dan las tres condiciones? ¿Quién se encargaba de valorar que esas tres condiciones se cumplían? ¿De quién dependía exactamente eso? Sí. Lo dice muy claro Erasmo y Sepúlveda. La prudentia principis. Ese era el criterio. La prudentia principis. O el princeps prudens. Es el que decidía. La prudencia que no es solo prudencia, es inteligencia, saber hacer, saber... Pero a la hora de tomar la decisión... La prudencia principis. Prudencia. El propio gobernante o la persona que estaba allí era el que tenía que... con su prudencia. De acuerdo. O sea, más una formulación que yo creo que se va desarrollando ya desde la Edad Media, ¿no? Y que tiene su punto final precisamente en la formulación cada vez más afinada de esas tres condiciones, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Sí, Rosa. Bien, muchas gracias César, porque realmente tu ponencia sirvió un poco de cierre a lo que el profesor Eustaquio Sánchez Salar ha ofrecido y yo también. Es decir, mientras que nosotros hemos ofrecido una perspectiva jurídica del proceso de pacificación, y él ha ofrecido una visión desde el punto de vista de la teología, tú has venido a cerrar con la retórica, porque evidentemente está en esos manuales de retórica que también tú conoces y que tan espléndidamente has expuesto, ese cambio dialéctico con respecto al proceso de pacificación a través de la persuasión para llegar a la conversión. Entonces, aquí alguna de las alumnas ha manifestado, bueno, ¿y realmente la predicación para qué? ¿Qué valor tiene la predicación en este proceso? Esa doble generación que tú has marcado de tomistas, salidos de la Escuela de Salamanca, que recogen también cambio, ¿no? Como tú bien has manifestado, en la labor de conversión. Menos por vías violentas, más por vías pacíficas. Ese cambio que se ofrece también, y esta es mi pregunta, entre franciscanos y jesuitas. Hay un cambio marcado en esa retórica de la persuasión y de la conversión. Yo quería que marcaras un poquito ahí más la diferencia, si puede ser, para que los alumnos puedan ver esa diferenciación entre ambos órdenes. Evidente, ¿no? Evidente. Claro, yo siempre digo, un poco por enlazar con cosas anteriores, claro, cuando los misioneros llegan a aquellas tierras, en lo que es el andamiaje retórico, uno se da cuenta que cuando uno estudia la teoría retórica clásica que hemos estudiado, greco-latina, todo el andamiaje ese se formula entre un emisor y un receptor que pertenecen a la misma cultura. Y eso es importantísimo. Los romanos, en fin, al principio un poco renegaron de los griegos, pero aceptaron su retórica. El cristianismo también reniega al principio, ¿verdad?, de la retórica por considerar grecolatina, por considerarla pagana, etcétera, pero entran dentro del cauce. Pero claro, cuando estos llegan allí, se encuentran con que entre el emisor y el receptor no hay nada. No hay nada. Entonces, ese gran problema que se encuentra es el que les hace formular totalmente el andamiaje retórico a esto, ¿no? Y luego ya cada orden religiosa lo impregna de su propio ser. ¿Entiendes? El franciscano va más al pueblo, ¿verdad? No necesita, se fía más quizás de que, como decían los santos padres del principio, si Jesucristo hubiera querido, cuando negaban la retórica pagana,
hubiera querido tener grandes rétores, pues hubiese escogido a los maestros. Sin embargo, cogió a pescadores analfabetos. Luego, por lo tanto, la acción de Dios sobre aquellos a los que tú le predicas no hace falta que tenga una retórica, ¿verdad?, muy delimitada, muy exagerada, sino que es la acción de Dios la que interviene, ¿no? Claro, los franciscanos utilizan, claro, unas técnicas retóricas. Los jesuitas yo creo que van más a las clases formantes y a las clases dominantes. Yo creo que esa es, en cuanto al emisor y al receptor, esa es la diferencia principal. Pero que luego los jesuitas, evidentemente, pues echan mano luego pues de todas las técnicas retóricas que hay, echan mano de los emblemas, echan mano de muchas cosas, ¿no?, que están en aquel momento, están en el siglo XVI en auge, y a través de sus grandes colegios pues inician una formación que es una formación más inclinada, yo creo, que a las clases dominadas, a las clases que van a formar al pueblo, mientras que los franciscanos yo creo que tienen otra visión diferente, en ese sentido. Sí, ahorita ya están en una segunda evangelización prácticamente, ¿no?, que también se nota, pero claro, la primera evangelización, dense en cuenta, que se hizo por parte de los franciscanos, ellos creían que el mundo se terminaba, que ya venía, que venía ya la última, y que por lo tanto, bueno, pues había que convertirlos rápidamente, sin unas exigencias claras de esto. Llegaban en multitudes, los bautizaban y ¡hala, venga! Está. Claro, cuando se dieron cuenta que, entre comillas y de manera muy simple, los indios seguían haciendo sus cosas, sus sacrificios, su vida, etcétera, esto no nos ha servido de nada. Y entonces ya viene la reflexión en la segunda evangelización, que por eso es tan importante. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? En el tema este de la intermediación y la comunicación, claro, tenemos que tener en cuenta también la mirada que tenemos que darle del manejo de los tiempos, claro, que no es el de ahora, no es para nada, por supuesto, el de ahora. ¿Hay una organización estructurada o pensada a la hora de establecer esas comunicaciones y a la hora de crear intermediadores que puedan ayudar y facilitar esta, digamos, comunicación a la hora de evangelizar? Quiero decir, en otros cursos hemos puesto en papel y hemos destacado el papel de los intérpretes, ¿no?, y el papel de los que realmente acaban acogiendo mejor esta nueva cultura y que sirven ¿está realmente, se llega a organizar o es fruto del...? No, yo creo que los misioneros siempre tuvieron la idea de que ellos tenían que aprender la lengua para predicar con propiedad el Evangelio. Eso lo tuvieron claro. Y así inician gramáticas, retóricas, etcétera, desde el principio. Y ahí Diego Valadez te habla 3 lenguas y ellos quieren predicar en su propia lengua. Utilizan al principio incluso a los niños, porque los niños son los que les sirven un poco de iniciación y esto. Y luego ya, sobre ese aspecto, luego ya ellos manejan pues todo el andamiaje retórico que ellos tienen por su formación, muchos de ellos en España o en Europa, y también en Nueva España, donde los colegios, la Universidad de México, pues ya tienen sus cátedras de retórica, entonces ellos. Pero lo importante es que lo que he dicho también antes, y yo creo que es lo esencial que tiene que quedar, que para que un misionero predique allí, tiene primero que leerse y aprenderse el manual de la naturaleza y de las costumbres de los indios. Tú no puedes llegar allí a predicar sin conocer quiénes son y cómo son y tal. E incluso se encuentra uno con que aspectos que no se tratan nunca en la retórica clásica, como es, por ejemplo, el de la climatología. ¿Qué tiene que ver la climatología con la retórica? Pues sí, la imagen esa que tenemos del mexicano con el sombrero grande, tal, echándose la siesta y tal, pues claro, es que los propios misioneros dicen que cómo predicar a esta gente que son indolentes, que tienen una vida muy pausada, muy tranquila, que te dicen que sí a todo pero que luego no. Es decir, el clima interviene muchísimo, ¿no? Y entonces, en los libros estos, de la naturaleza de las Indias, del clima, de cómo interviene el clima en la forma de ser de las personas, es decir, todo el engranaje que ya conocemos de Juan Huarte de San Juan y de todo esto, ¿no? Que está en pleno renacimiento. Sí, Rosa. A raíz de las palabras de César ahora mismo, hablando de la asimilación, cuando él habla de la educación,
con respecto a los indígenas. Es cierto que los padres, los frailes, hacen un esfuerzo por conocer el idioma. Y esa es la gran batalla de las órdenes religiosas en América en el siglo XVI. Es decir, inmersión lingüística, vamos a utilizar los términos actuales, la inmersión lingüística digamos, en la lengua más extendida dentro del área donde tenían que operar y donde iban a evangelizar. Ahora bien, tenía una contrapartida. Esa inmersión lingüística que ellas hacen a través, efectivamente, de las lenguas, tiene la contrapartida de que los hijos de los jefes indígenas van a ser adoctrinados en los colegios, a través del sistema de predicación organizado. Yo solo quiero recordar la experiencia del Colegio de Tlatelolco, en México, en la Nueva España, que fue el centro donde la élite de los hijos indígenas va a ser formada en el idioma castellano. Claro, porque el problema era cómo aculturas lingüísticamente a la población. Entonces, es tan difícil ese proceso que le está señalando y tan interesante, lingüístico, que evidentemente tenía grandes dificultades para hacerlo llegar. Cómo transmites y cómo utilizas a la población aborigen, a la más preparada, para adoctrinarla en un idioma que no es el suyo. Para eso necesitas preparar a la siguiente generación. Cuidado con el tema lingüístico, porque sabemos muy bien lo que significan las inmersiones lingüísticas. Exacto, de ahí. Sí, yo te iba a decir que Eustaquio Sánchez Alor conoce muy bien, ¿verdad?, todas las gramáticas y esto que se hacen precisamente. Hay dos vertientes. Primero, aprender la lengua del indio. Los jesuitas, cuando del Paraguay, cuando llegaba una expedición de jesuitas aquí de España para ser misioneros, lo primero que hacían es llevarlo a un seminario que tenían en la Asunción. Y de esos 10 o 12 que llegaban, por lo menos a 3 o 4 les hacían aprender el guaraní. Y una vez que sabían el guaraní, los mandaban a las misiones. Pero luego está la otra contrapartida. Los hijos de los nobles, los hijos de los españoles que había allí, etcétera, estos tenían que aprender o en latín o en español. O sea que había las dos cosas. Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Esther Prieto, soy doctoranda del programa de Historia de la Universidad de Sevilla. En primer lugar, pues darle la enhorabuena a César por la magnífica exposición que nos ha hecho. Y bueno, mi pequeña reflexión viene un poco a colación sobre lo que estamos hablando ahora en este pequeño debate, y es que creo que se nos está olvidando una cosa muy importante en relación pues con todos estos problemas idiomáticos de la conquista, y es el arte. Nadie ha hecho la mención al arte, ¿no? O sea, realmente el arte fue uno de los apoyos más importantes en las labores de la evangelización, y no tenemos que olvidarlo y realmente revalorizar y poner en valor la importancia que tuvo, ¿no? O sea, además a todo tipo de manifestaciones, desde las propias pinturas murales que se realizaron en los diferentes conventos de las principales órdenes que bueno, sobre todo en primeros tiempos franciscanos, dominicos y agustinos, y también el propio comercio artístico o el mercado de arte. Yo, bueno, como comenté ayer, es parte de mi tema de investigación, ¿no? Y pues me gustaría, por poner un ejemplo para que vean la importancia que esto tuvo, es que ya en 1501 ya hay testimonios de la necesidad de esas imágenes para apoyar a la evangelización, y que se estaban enviando obras a todos los territorios americanos. Entonces, bueno, pues me gustaría que los historiadores, ¿no?, o los filólogos también le dieran esa importancia que merece y bueno, la gran labor que también realizó. Sí. Yo creo que mañana nos van a hablar de arte, de emblemática y todo. Y yo apunte solo, el autor que yo he mencionado, Diego Valadez, hizo una retórica cristiana, y es la primera retórica que tiene grabados y dibujos dentro de ella. Es una cosa importantísima, precisamente porque conoce que el lenguaje pictórico de los indígenas es importantísimo. Entonces, claro, al tener un lenguaje pictórico importantísimo, él echa mano de lo que en la retórica clásica era la memoria artificial, que se articulaba mediante locos et imagines, lugares e imágenes. Y él crea toda una simbología de lugares e de imágenes. ¿Por qué? Porque eso se adecua muy bien a la idiosincrasia de los indígenas, no con letras, sino con pintura. Entonces, claro, todo ahí está unido. Sí, a ver, tenemos dos intervenciones que
rápidas. No, es que no se puede olvidar imagen porque las primeras ediciones de los catequesis en todos sus Un poquito más alto, más pegado al micro. estaban adaptados, llevaban precisamente pinturas porque los conceptos cristianos no se podía explicar ni siquiera traduciendo porque las lenguas no eran adaptadas para traducir ciertos conceptos cristianos. Y otro apunte sobre el colegio de Tlatelolco es que salieron de ahí, eran educados en 3 lenguas o 4. No eran educados solo en castellano, es decir, que los mayores traductores de náhuatl que ayudaron a Sahagún eran mestizos o indígenas educados en latín, castellano y evidentemente en náhuatl, sí. Allí tenemos a la profesora Rosa Perales, que en referencia al tema de la interpretación del arte es la experta que mañana nos va a hablar y querría mencionar algo. Bueno, buenos días, nada más es para, pues mañana podremos hablar un poco de ese tema, pero solo comentar a raíz de lo que acaba de... Un poquito, acércate al micro. Sí. A raíz de lo que acaba de hablar el profesor César Chaparro, realmente se funda, casi no más que se funda, se refunda la escuela de los tlacuilos, que son los grandes pintores de los códices aztecas, y esos son los que, digamos, cristianizados van a ser muchos de ellos los que van a pintar precisamente los murales de los conventos, que sirven de base también pictográfica, lógicamente, igual que se hacía aquí en la Edad Media, en las iglesias románicas, la utilización de la imagen para la evangelización y para la difusión del cristianismo. Nada más. Muchas gracias, Rosa Perales. Un último apunte por aquí, de la parte del profesor Jaime Contreras. Le llega el micro por allá atrás. Y si quieres luego comentar algo. En realidad no quería intervenir mucho, pero vamos, brevemente. Brevemente. Asisto absolutamente fascinado al debate, sobre todo porque Acércate el micro, por favor. Las 3 ponencias se relacionan entre sí. Yo voy a tratar de plantear un problema que me ha surgido a raíz de este fenómeno de la conversión y la dialéctica con la acción. Cuando yo trabajaba en el Archivo Histórico Nacional sobre visitas pastorales, me encontré con un proceso o varios procesos de visitas pastorales en el Perú respecto de una práctica indígena que eran el culto a las huacas. El culto a las huacas era el culto a las piedras por parte de una comunidad indígena. Según la estrategia del visitador, esto era equivalente a un delito de idolatría. Y teóricamente, desde el punto de vista jurídico, se imponía una acción jurisdiccional, un procedimiento no inquisitorial en sí mismo, pero un procedimiento de naturaleza penal. Y lejos de eso, lo interesante es que se produce un debate en el seno del obispo y sus asesores en torno a qué tratamiento se puede dar a esta acción de las huacas. Y entonces hay un debate en el que se dice debemos de enseñar colectivamente a los líderes de la comunidad que esto es un delito castigado y que es un pecado de herejía. Y hay un debate en el que aparecen otros asesores teólogos que dicen que no es una cuestión de enseñar colectivamente, sino individualmente. Es decir, hay un proceso que me interesa subrayar y que lo planteo a César, el problema de la dialéctica entre individuo y grupo, porque lo que está ocurriendo es una antropología de la conversión que tiene una extraordinaria incidencia en el sentido de que está introduciendo la importancia del sujeto como agente de conversión, indistintamente de los agentes intermediarios, o en dialéctica con los agentes intermediarios, no dominados solamente por los agentes intermediarios. Esto me parece absolutamente revolucionario en el contexto en el que estamos actuando, en el que estamos analizando. Estamos en pleno, bueno, ya casi estábamos, esto que estoy contando es ya casi el inicio del barroco, pero estamos en pleno renacimiento. Y esto que se está viviendo, me gustaría compararlo, por ejemplo, con los procesos de conversión en Europa. Por ejemplo, cuando se plantea cómo convertir a los moriscos de Granada, este fenómeno no ocurre en Granada.
no ocurre en... ¿Qué hacemos con los moriscos de Granada? Y nadie se preocupa si van a convertirse o no se convierten. Sino que realmente lo que hay que hacer es dispersarlos. Y a los moriscos de Granada se les dispersa por todo el territorio castellano, de la Corona de Castilla. No hay una estrategia de conversión personal, como en este caso, en el caso de los indígenas. A mí me parece que esto es un fenómeno interesante. Bueno, no sé si es mi visión, pero vamos, quiero plantearlo porque me parece... Pero nada más, es una... Muchas gracias. Quizá el profesor Chaparro tiene algo último que añadir en torno a estas intervenciones. Va muy unido a la primera predicación o evangelización que se hace más al pueblo directamente, que luego en la segunda, donde, convencidos de que esa primera predicación no ha surtido el efecto, se va a lo individual, se va a la persona. ¿Por qué no se hace en Castilla con los moriscos? Con el micrófono, por favor. Cuando el personaje que has hablado, que me parece fascinante, Fray Alonso de la Veracruz, y luego Fray Juan Foscher, estamos hablando de 1570, es el mismo momento que se está planteando el problema de Granada. Y claro, los moriscos de Granada, cuando llega la expulsión de los moriscos en 1609, todo el mundo dice, pero si es que no se han convertido y llevan un siglo bautizados, ¿por qué no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la estrategia? ¿O cuál es la resistencia? Bueno, perdón. Bueno, pues es un debate que creo que podremos seguir discutiendo esta tarde en la mesa redonda, con lo cual ya quedan el pozo de algunas dudas y algunas preguntas fuertemente interesantes y que nos permiten además comparar procesos diferentes, ¿no? Con resultados también muy diferentes. Vamos a pasar a la siguiente ponencia, no sin antes dar un gran aplauso al profesor César Chaparro.